Esto es codificación. Usted va a sentir la energía y la vibración. Respire profundo y tome agua. Olvídese de todo lo antiguo. Olvídese de todo lo que conoce y ha aprendido hasta hoy. Estamos programados de la A la Z y del 0 al 9. Todo lo que usted sabe es solamente la base para entender la verdad. Avance en la templanza y en la armonía del ser. Vea esta información en orden y las veces que sea necesario. Por amor a la vida, por amor a la naturaleza y por amor a la raza nativa humana. Esto es una descarga de códigos para la humanidad. Este cuadro se llama Plan en Tierra. Así como de afuera para adentro venimos diseñados con un plan para poder ingresar a la dimensión planeta Tierra, en Tierra hay que transitar y completar un plan para poder trascender y salir nuevamente a la dimensión universo. Siempre escuché que la vida sería más fácil si tuviéramos un manual. El plan en Tierra es el manual de cómo venimos programados los hijos de elevados. Todos los hijos de elevados entramos a vivir una experimentación, entramos a aprender a ser humanos y estamos tan acostumbrados a ser humanos que ya es momento de equilibrarnos y darnos cuenta que todos hacemos parte de un plan. Todos tenemos activo el termómetro de las emociones. Es inevitable no sentir. Lo importante es darnos cuenta que nosotros manejamos nuestras emociones y darnos cuenta que la vida es el escenario perfecto para poder equilibrarlas y darnos cuenta que hacemos parte de un plan. No es necesario desgastarse. Todo lo que usted vive acá parado en tierra es el escenario perfecto para darnos cuenta de este momento. Las emociones las podemos controlar, las podemos equilibrar y las podemos integrar. Todos los humanos acá parados en tierra tenemos activos los sentidos desde el origen de la célula. Los sentidos están para disfrutarlos en presente. No es importante pensar en futuro. No es importante regresar al pasado. Lo importante es darnos cuenta que estamos parados hoy, acá, en tierra, que estamos vivos y que los sentidos son para disfrutarlos en el presente. Adicional a ello, todos estamos en el planeta Tierra, que es un planeta que no tiene interconexión planetaria. Por eso hay un ambiente de escasez. Todos los seres humanos venimos trascendiendo la escasez, pero ese ciclo ya terminó. Vamos para la abundancia. Todo el ambiente de la especie o de la civilización humana nos hace creer en miedos, los miedos nos generan dudas y estos miedos y dudas por instinto natural nos hace victimizarnos. Ese es como la defensa que la especie humana tiene activa por naturaleza porque todos estamos viviendo el mismo ambiente. Y esa frecuencia, esa vibración genera estas nubes de turbulencia que si nos damos cuenta que las estamos viviendo, que hacemos parte de un plan que está perfectamente escrito, podemos equilibrar la experiencia humana. Adicional a ello, tenemos instaladas 3 codificaciones o 3 programas o 3 software. ¿De qué se trata cada programa? El primer sistema es el sistema de creencias.
El sistema de creencias lo tenemos insertado desde el nacimiento o desde la primera llegada a tierra. Este sistema de creencias viene desde el origen, viene desde el inicio de la célula. Recordemos que la célula tiene una carga de información que a medida que avanza se alimenta de toda la información de trayecto en tierra y al final llega a la más avanzada con toda la información del recorrido o santo grial. Todos venimos o hacemos parte o tenemos una familia y esa familia tiene un propio sistema de creencias interno, familiar. Es el primer entorno al que nos enfrentamos. Todos entendemos que hay un sistema de salud. El sistema de salud es la forma en que nos solucionan o que nos facilitan muchas emergencias del cuerpo biológico. Todos hacemos parte del sistema de religión. Si usted cree o no cree en algo religioso, lo hace ser parte del sistema de religión. Todos conocemos que hay un sistema de economía. El sistema de economía funciona con cantidades y números específicos. Todos hacemos parte de un sistema de cultura. Todos nacimos en alguna parte del mundo, pertenecemos a alguna región, todos hablamos alguna lengua que nos define, todos tenemos alguna creencia patria, todos hacemos parte de una cultura. Todos hacemos parte de un sistema de políticas. Así como la humanidad avanza, se desarrolla, se segmenta, se nombran líderes y esos líderes tienen movimientos importantes dentro de la humanidad. Todos hacemos parte del sistema de política. Y durante todo este sistema de creencias nos preparan para ser exitosos, nos preparan para algo y para llegar a algún lado. Adicional a esto, en el sistema de creencias estamos programados de la A la Z y del 0 al 9. Este es el primer sistema que tenemos incorporados acá, en tierra. Es el que comienza desde nuestro nacimiento. El segundo sistema o codificación que tenemos instalada es el sistema anticristo. El sistema anticristo hace referencia a cuál fue esa vivencia que usted vino a superar antes de ser cristal. ¿Cuál es su tarea personal acá en tierra para poder entenderla y llegar al proceso cristal? Por eso se llama sistema anticristo. Este sistema anticristo o antes de cristal depende de la vivencia de cada ser humano. Es totalmente independiente. Cada quien vino al planeta Tierra y para poder trascender está cerrando en su linaje la última vivencia, que es ese ciclo repetido que se le presenta todo el tiempo. El sistema anticristo se inserta entre los 0 y 7 años. Es en la primera etapa de vida, en la niñez, donde se inserta el sistema anticristo. Ahora que escuchamos y vemos tanta información en redes del niño interior, el sistema anticristo comienza con el niño interior. Son las vivencias que tenemos personalmente todos los humanos acá en tierra de los 0 a 7 años.
Los traumas del niño interior se inician por estas situaciones, por rechazo, por abandono, por humillación, por traición, por injusticia, abuso, negligencia, no amado, no comprendido, no reconocido, inseguridad, soledad, incapaz, dependencia, maltrato, autoestima, agresividad o sometimiento. Estas son las bases del sistema anticristo del niño interior. ¿Cuál fue la que usted vivió? ¿Cuál fue ese programa que le insertaron entre los 0 a 7 años? Esta es la base del sistema. Ese sistema que se incorporó en esa línea de tiempo se refleja en este momento de la siguiente forma. Esa es la codificación inconsciente que tenemos en este momento en presente, ya cuando estamos en la línea adulta. El inconsciente, después de estas afectaciones, queda con falso dolor, queda con ganas de ayudar, quedó con abandono, tiene abuso o injusticia en su disco interno, usted no se siente visto o usted todavía es sometido o no es comprendido. Cualquiera de estas afectaciones del niño interior se resume en presente a que su sistema instalado y codificado del anticristo se está viendo reflejado estas líneas en su inconsciente. En el momento que nos damos cuenta que hacemos parte de un plan perfecto y que estamos entendiendo las codificaciones que tenemos insertadas, podemos transformar este inconsciente en expansión. Si usted tiene falso dolor, dése cuenta que no depende de nada, que todo lo que usted vive es el escenario perfecto para darse cuenta hoy que ya estamos terminando el plan y que vamos de regreso a casa. El falso dolor son dolores repetitivos que en este momento, por la vibración y por la frecuencia que estamos viviendo, nos hace entender que tenemos alguna falla para solucionar. Pero recordemos que el cuerpo biológico, el cuerpo físico, está perfecto. Si usted tiene alguna dolencia repetitiva, entre a usted mismo, entiéndase y dése cuenta qué es lo que le quiere decir ese dolor. Es una forma de comunicación. El inconsciente de ayudar y de tener ganas de estar ayudando a seres o a personas o participar en situaciones externas, lo podemos expandir a hacer gratitud y a dar lo mejor de nosotros en todo momento. No es importante, no es necesario y no podemos estar en el inconsciente ayudar porque solamente nos podemos ayudar a nosotros mismos y nos podemos dar cuenta de esto que está pasando. Si su inconsciente es abandono, ese inconsciente lo programó para que ahorita se pueda expandir a individualización. Usted es un ser perfecto, totalmente libre. No necesita de nada ni de nadie para ser. Si vamos al corazón de la fuente, encontramos nuestra esencia. Y eso es lo único importante. Si usted vivió situaciones donde ahorita tiene en su cabeza una codificación de abuso o de injusticia, la expansión es entender que el placer es usted con usted mismo. Usted no depende de nada externo para
disfrutar su presente aquí y ahora y disfrutar toda la biología y todos los escenarios perfectos que tenemos para vivir en tierra durante nuestra primera etapa. Es un paseo, es un viaje, el viaje de la vida. Podemos tener placer con nosotros mismos, preocuparnos por nosotros mismos y valorarnos realmente nosotros mismos. No busque por fuera lo que usted no se da en sí mismo. Si usted tiene un inconsciente de no ser visto, la expansión es hacer el bien sin mirar a quién. Solamente porque todos tenemos la partícula o la energía de Dios, de gratitud, de amor, de conciencia, de energía, de sabiduría. Esa partícula podemos expandirla al mundo, a la especie humana, al universo. Todos podemos vibrar muy alto. Si usted tiene una codificación de que viene pensando en que es sometido o viene victimizándose de situaciones que no tienen nada que ver con su realidad, dese cuenta, párese en su verdad, en qué está girando. Esta codificación de ser sometido se puede expandir a caminar al par, entender que todos estamos en un proceso evolutivo. Cada quien está viviendo su proceso a su propio ritmo y eso hay que respetarlo. Pero si usted es consciente y entiende esta información, camine al par sin mirar al quién y sea un humano honorable. Haga el bien y vibre alto. Si su inconsciente es no ser comprendido, no importa que usted no sea comprendido. Ya estamos en la máxima evolución y nuestro ADN se está activando para que todos podamos comprender que sí hacemos parte de un plan muy grande. Y usted párese en su verdad y crea solamente en usted mismo. El tercer sistema que tenemos codificado es el sistema de límites y ese es el sistema más fuerte de superar en este momento en presente. El sistema de creencias es el antiguo paradigma y ya se está cayendo por sí solo. El sistema anticristo es el que estamos entendiendo. Son los anticristos que venimos piloteando de forma inconsciente, pero que a partir de este momento podemos identificar y podemos expandir. El sistema de límites es el sistema que al darnos cuenta que los dos anteriores ya fueron superados, que ya llegamos a una línea de tiempo donde creemos que sabemos todo de todo, que por fin tuvimos éxito, que ya tenemos en tierra lo que queríamos, el sistema de límites es entender que el dinero, la fama, la oscuridad o pensar que hay seres oscuros que nos hacen daño y el yo ya sé, el pensar que ya sabemos todo porque traemos un trayecto en tierra que viene programado, este sistema de límites es el que debemos soltar para hacernos libres. Cuando nos damos cuenta que el dinero, la fama, la oscuridad o pensar que ya sabemos todo no es importante porque hacemos parte de un plan más grande y en la nueva etapa o en la segunda etapa evolutiva a la que vamos a vivir, a la que nos estamos adaptando, ninguno de estos sistemas y de estas codificaciones son importantes. Lo único importante es entender el presente acá, ahora, darnos cuenta lo que estamos viviendo y elevar conciencia para adaptarnos a este nuevo campo vibracional.
El dinero, el poder, la fama, la oscuridad o el pensar que ya sabemos todo no es importante, porque para llegar al nuevo campo vibracional o segunda etapa evolutiva es importante disminuir 2% de biología. De esa forma podemos elevarnos. La única forma de disminuir la biología es nacer en conciencia, nacer en luz. El cuerpo de luz nos adapta para el nuevo campo vibracional. Eso significa que todos debemos ser humanos honorables para poder llegar al otro lado. Todos vamos a nacer en conciencia. Es la única forma en que nuestros 4 cuerpos se adaptan para este nuevo campo vibracional, segunda etapa evolutiva. La evolución no para, la evolución no se detiene. El poder, el dinero, la fama o el pensar que ya saben todo no les sirve para nada en el nuevo campo vibracional. Solamente entender la verdad, entender el plan que estamos viviendo en este momento es lo que nos hace libres y lo que nos hace llegar a nuestro destino. Vamos de regreso a casa. No hay nada más importante en este momento parado en tierra que usted mismo. Usted viene del universo. El plan ya terminó y vamos para el universo. No hay personas, ni organizaciones, ni nada en tierra que sea más fuerte que usted, porque el plan está perfectamente diseñado. Si está girando en algún miedo o en alguna codificación, salga de él, porque ya es momento de despertar. Vamos para el paraíso. Recuerde ver los videos en orden y las veces que sea necesario. Esto es codificación. Sus células cristal van a brotar y se van a activar a medida que va avanzando. Entiende y enciende.